Existen muchas marcas y modelos de reguladores de gas y de ahí pues la confusión acerca del regulador que se debe instalar cuando yo tengo un proyecto, bien sea residencial, comercial o industrial. Una buena opción dentro de la gama de marcas y modelos de reguladores es el regulador 14380, un regulador que presenta muchas ventajas y está diseñado de tal manera que se puede instalar en diferentes posiciones. Como veremos aquí en este video, explicaremos en qué consiste este regulador y dónde se debe instalar. Normalmente en las fichas técnicas de los reguladores aparecen el uso que se les deben dar. Para este caso, en la ficha técnica de este regulador aparece que se puede usar con gas licuado del petróleo, con gas natural, con dióxido de carbono seco, con aire y en general con gases que no sean tan importante como conocer un regulador, cómo funciona, es conocer también dónde instalarlo, cuándo instalarlo. Bien, existen muchos reguladores cuya aplicación se restringe solamente a la parte residencial, otros a la comercial y otros a la industrial. Este dispositivo, específicamente el Sensu 14380, es versátil. Se puede instalar en el sector residencial, comercial como industrial. En el industrial hacemos énfasis en que es para pequeñas industrias. También se puede instalar también es posible instalarlo en sistemas de combustión, en hornos. Allí también funciona a la perfección, de tal manera que presenta grandes ventajas sobre otros tipos de reguladores. ¿Cuál es la posición normal para instalar el regulador Sensu 14380? O sea, ¿tiene una posición fija o qué? Bueno, estos dispositivos pues pueden instalarse prácticamente en cualquier posición. Observamos ahí diferentes posiciones. La flecha indica pues la entrada del gas, ¿no? Esto hace que presenten grandes ventajas. No estamos sujetos a una sola posición que nos encasille en el espacio disponible que tenemos, sino que debido a sus características constructivas presenta las ventajas para hacer diferentes tipos de montaje. Esto realmente pues no lo presentan gran variedad de reguladores, no son muchos los que presentan esta característica. Dentro de las características que se deben observar en las fichas técnicas, se debe mirar el tipo de gas. En este caso, por ejemplo, aparece que es para un gas que tenga una gravedad específica de 0.6. Reconocemos ese gas que es gas natural por su gravedad específica. Si fuera GLP, sabemos que la gravedad específica es mayor que 1, entonces este es gas natural. Y está tomado, las condiciones de presión y temperatura determinan pues los caudales y su relación con el diámetro del orificio y la presión de entrada. Tenemos que las condiciones para las cuales son válidas esos valores son 14.65 PSI-A, o sea, presión absoluta, es decir, teniendo en cuenta la presión atmosférica del sitio más la presión manométrica, la que se lee en el manómetro. Esa suma de esas dos constituyen la presión absoluta y a 60 grados Fahrenheit. Recuérdese entonces que esas condiciones de presión y temperatura están referidas a unos sistemas de referencia o condiciones de laboratorio. Para este caso son condiciones que nosotros llamamos condiciones estándar. Si se tratase de condiciones normales, la temperatura sería de 0 grados centígrados, o sea 32 grados Fahrenheit. Eso sería lo único que variaría. Y su diferencia con las condiciones de presión y temperatura del sitio es que las reales varían de acuerdo con la altitud y el sitio donde se esté. Por ejemplo, en la costa, en la montaña, en
en un sitio que esté elevado a 2000 metros sobre el nivel del mar, esas condiciones de presión y temperatura varían. Dependiendo del modelo y, en fin, características de fabricación de la marca y todo aquello, pues, y del caudal, obviamente, ¿no? Entonces tenemos diferentes diámetros de tubería, los puntos de conexión a la entrada y a la salida del regulador. Para el caso que analizamos en la tabla, tenemos una tubería de diámetro de 3/4 por 3/4, entrada en 3/4 de pulgada y salida en 3/4 de pulgada. Habrá otro modelo que sea en 1 pulgada. Por ejemplo, otro modelo tiene diámetro de entrada de 3/4 y salida de 1 pulgada. Y también existe diámetro de entrada en pulgada y salida de 1 pulgada. O sea que tenemos variedad. También tenemos otros modelos con diámetro de entrada de 3/4 y salida de pulgada y cuarto, entrada de pulgada y salida de pulgada y cuarto, y entrada de pulgada y cuarto y salida de pulgada y cuarto. Ya aquí entonces los caudales que se manejan son caudales. Para hablar de la presión de entrada, pues es importante entonces referirse de nuevo a la posición del regulador. Las flechitas de color verde indican la presión de entrada, es decir, desde dónde hacia dónde fluye el gas. Eso se conoce también como aguas arriba del regulador, presión de entrada. Y la salida de ese regulador es aguas abajo. Entonces, en una tabla de un regulador, de los reguladores, aparece la presión de entrada. Esa presión de entrada, pues obviamente por estar en un sistema cerrado, regulador, medidor y tuberías, es una presión manométrica, o sea, una presión PSIG. Entonces recuerde siempre que para hablar de la presión de entrada hay que hablar de la posición del regulador. Bien, si analizamos una tabla de un regulador 14380, entonces podemos asociar varias cosas. La primera es la presión de entrada, recordemos, y aparece en PSIG, o sea, presión que se mide en un manómetro. PSIG, presión que se mide en un manómetro, la que se lee en el manómetro, diferente a la absoluta. Bien, si en el manómetro entonces que tenemos allá en el centro de medición, tenemos presiones entre media pulgada y 125, media pulgada columna de agua y 125 PSIG, ¿sí? Leídas ahí en el manómetro, entonces podemos aplicar, o sea, el regulador 14380 nos sirve ahí. Bien, específicamente, ¿dónde encontramos ese tipo de presiones? Pues lo encontramos en sistemas de GLP, dentro de recipientes de GLP, presiones altas, ahí hay presiones altas. Encontramos también en la línea al frente de la casa, línea de distribución, al frente del edificio, encontramos presiones entre 20 y 60 PSI, o sea que ahí también aplica. En ese rango que tenemos ahí, que es un rango de presiones, pues digamos que propio para los anillos de distribución, entonces ahí también aplicaría este regulador. Al igual que entre 20 y 90 son las presiones que se manejan en las arterias de distribución, o sea, en el sistema de distribución. Aquí hacemos énfasis entonces en que es muy importante conocer los rangos de presión establecidos por la norma NTC 3838. Si vamos a hablar de reguladores, debe conocerse esa parte. Presiones bajas hasta 2 PSI, y hablo de Colombia. Presiones medias entre 2 y 100 PSI y presiones altas mayores que 100 PSI. Entonces, primera característica de que nos sirve el regulador, que tengamos una presión de entrada a ese regulador con esos valores. Es importante tener en cuenta que a la hora de hablar del diámetro del orificio, es que eso, el cual es otro criterio que se presenta en las tablas para la selección de reguladores, entonces tengamos presente la ubicación de ese orificio. Por eso entonces en ese gráfico, en ese esquema, pues aparecen las diferentes partes para que
la persona esté orientada debidamente y ubique bien el orificio. De ese orificio, este tipo de reguladores presenta gran variedad de tamaños de orificio. Bien, en la tabla entonces observamos lo correspondiente al orificio. Tenemos tamaños de orificio desde 1/8 de pulgada hasta 5/8 de pulgada. Y debajo de esos datos, de esos tamaños de orificio, aparece una columna. Aparecen columnas, y esas columnas son lo que se refieren al caudal. O sea que si que tenemos una relación, una dependencia entre la presión de entrada, el tamaño del orificio y el caudal que vaya a manejar. Entonces, por eso la selección del regulador se hace con estas tablas. Es claro entonces que para seleccionar el regulador deberemos conocer la presión de entrada y, de acuerdo con el caudal, escogeremos un diámetro de un orificio. Lo que se refiere, digamos, al resorte, ya establece la presión de salida. Las tablas de reguladores también tienen en cuenta el caudal, es decir, el consumo. Traduciendo eso al español, entonces, ¿cuántos metros cúbicos hora se consume con cuántos metros cúbicos hora es capaz la capacidad de ese regulador para manejar cierta cantidad de gas? Metros cúbicos hora. Los latinos estamos acostumbrados a manejar metros cúbicos hora, los americanos y en otras partes pies cúbicos hora. Esos datos que tenemos ahí están dados en pies cúbicos hora, de tal manera que habrá que entonces llevar esos valores a metros cúbicos hora para que nosotros tengamos una idea, ¿cierto? Si nos ubicamos en 20, presión de entrada inlet, a la izquierda la primera columna en 20, que es la presión, digamos, del anillo de distribución al frente de una residencia, y nos ubicamos, por ejemplo, en 1/8, en un diámetro de orificio de 1/8, entonces este regulador sería capaz de estar midiendo 530 pies cúbicos hora. Eso corresponde a un valor en metros cúbicos hora de esos 530 pies cúbicos hora llevados a metros cúbicos hora, nos da aproximadamente 15 metros cúbicos hora. De tal manera entonces que para llevar pies cúbicos hora a metros cúbicos hora deberé tomar ese valor y multiplicarlo por 0.0283. 530 por ese valor da 15 metros cúbicos hora. El manual del regulador presenta una tabla donde relaciona lo que es la presión de entrada versus el diámetro del orificio. Pues bien, existe una máxima presión de entrada de acuerdo al diámetro del orificio, y haciendo un análisis para un sistema como el que estamos mostrando en la figura, medidor y regulador, entonces en la flechita amarilla que viene de la acometida de una vivienda o de un local, en fin, encontraremos una presión de entrada que está entre 20 y 60. De acuerdo con eso, entonces, tenemos que los diámetros de orificio posibles para esos reguladores en los centros de medición estarán entre 1/4, 5/16, 3/8 y media pulgada. 1/4 de pulgada será el diámetro del orificio para una presión de 60 psi, como se ve en el recuadro rojo. Si tenemos 40 psi, podemos tener entonces diámetros de orificio de 5/16 de pulgada, 3/8 de pulgada, y para 20 psi, media pulgada. Otra tabla del manual de este regulador entonces relaciona lo que es el rango normal para las presiones y el color. Presiones de salida. Recuerde que en el recuadro rojo está el resorte, ese es el responsable de la presión de salida. Entonces, si nosotros analizamos un resorte rojo, nos sirve para una presión de salida de 3,5 pulgadas columna de agua a 6,5. El azul de 5 a 8,5 pulgadas columna de agua, y así nos vamos yendo.
El resorte negro pues, nos entrega presión, como los valores máximos de presión de salida, entre 2 y 6 psi. Esta es otra parte que se debe seleccionar a la hora de seleccionar el regulador. Entonces, tenemos un regulador que nos entrega, que puede ser regulador de, digamos, de segunda etapa, porque nos está entregando las presiones a las cuales funcionan los equipos a gas, que son presiones bajas y que normalmente están dadas en pulgadas columna de agua.